reconocidos por las sociedades científicas y entonces pues podría yo ahora proponer un método, y eso hace en el discurso del método, ¿no? Ofrecer una reflexión sobre la propia, los pasos que él mismo ha seguido, la propia normatividad de su investigación, y bueno, pues es un texto clásico, ¿no? Ese es un tipo de proceso, el proceso que arranca, digamos, con la racionalidad, con la razón, que arranca deductivamente, pero también hay otros procesos como el inductivo, como los procesos que tienen que ver con la observación, a los que llamamos procesos empíricos, ¿no? Procesos que arrancan con la experiencia, con la observación directa o con la observación indirecta a través, por ejemplo, de un aparato, de un microscopio, es decir, experiencia directa, observación directa o experiencia indirecta a través de un aparato. Estos procesos suelen ser también entendidos como procesos, pues sí, lo acabo de decir, inductivos, procesos de generalización, procesos de causalidad, de inferencia causal, y también son examinados por la epistemología, son revisados. Como si ustedes tienen por ahí la diapositiva, las diapositivas que les enviamos, estoy en la diapositiva, ¿cuál es esta? Déjenme ver, es la 12. A lo mejor no me voy a detener tanto en cada una porque me imagino que ya pudieron leerlas todas y solo voy a hacer comentarios generales, pero esta reflexión sobre los procesos o métodos del conocimiento arranca desde el siglo XVI, XVII, por ahí, un poco antes a lo mejor, pero se consolida en el XVI y el XVII a través de una discusión entre los racionalistas y los empiristas. Esa discusión a mí me interesa mucho porque en este curso, justamente en este curso con el que arrancamos Teoría del Conocimiento 1, que es un curso, ya no les dije la clase pasada, pero es un curso que para nosotros dura 2 años, 4 semestres, arranca con la discusión justamente entre racionalistas y empiristas. Y es pues el primer, digamos, yo creo que de muchas formas todavía seguimos discutiendo en esos términos, en términos de racionalismo o empirismo. Entonces, justo en esta clase, si ustedes se fijan en el temario, encontramos 2 autores racionalistas, Descartes y Spinoza, y 2 empiristas, Locke y Hume. Al final del curso, al final de este curso, aclararé en qué sentido, algunos de ustedes están en otros cursos conmigo, en problemas o en filosofía de la ciencia, aclararé en qué sentido, de acuerdo con esos otros cursos que tengo, Hume no es un empirista, al menos en estas sesiones, vamos a ver de qué forma Hume lleva a un extremo al empirismo a tal grado que lo que sigue es dar el paso, ¿no? Avanzar hacia una nueva propuesta que vamos a llamar y que se conoce desde los 30 del siglo pasado como el naturalismo de Hume. El naturalismo de Hume o la psicología cognitiva de Hume, el psicologismo cognitivo de Hume. En fin, entonces hacia el final haré una precisión de por qué decimos que Hume no es propiamente un empirista como lo es Locke, sino ya un naturalista. Entonces en este curso veremos esa discusión, la discusión entre racionalistas y empiristas. En fin, y veremos cómo en los 2 casos hay reflexiones distintas acerca de los procesos con los que tenemos conocimiento. Por ejemplo, Descartes plantea la deducción como el proceso por excelencia. La deducción es el proceso fundamental, el proceso que ofrece certeza para el conocimiento, incluso para el conocimiento empírico. Entonces lo vamos a ver. Y en cambio, los empiristas, Locke y Hume específicamente, conciben que cualquier conocimiento que arranca con la experiencia no puede llegar a ser universal y necesario, ¿no? Cualquier conocimiento que arranca con la observación, con la experimentación, es limitado, es finito, está acotado a las muestras, a las instancias que observamos, y por lo tanto es
siempre susceptible de un caso en contrario, ¿no? Una falsación, ajá, de estar en el error, es falible, ¿no? A lo mucho se puede decir que son probables. ¿Eh? Entonces, eh, vamos a ver cómo esta discusión es muy importante para nosotros, para entender pues distintas consecuencias para la filosofía de la ciencia, por ejemplo, para la ontología, claro, por supuesto, para la metafísica. Ajá. Es algo que no vamos a dejar de mencionar, ¿de acuerdo? Bien, nosotros, en la presentación que les enviamos, hacemos dos observaciones, ¿no? Hacemos dos observaciones. La primera, eso está en la diapositiva número, creo que es la 14, ¿sí? En la 14. Decimos que es preciso señalar dos observaciones generales de las tareas de la epistemología que hemos esbozado. La primera observación es que si bien muchas veces estas tareas se ven como independientes, la manera en la que la mayoría de los filósofos se ha acercado a alguna de ellas supone cierta manera de entender alguna de las otras tareas. Es decir, que la idea es que estas tres tareas no corren independientemente, sino que se entrecruzan. Eso es lo que digo un poco más adelante en las demás diapositivas. Digo cómo, por ejemplo, resolver el problema del escepticismo, resolver el trilema de Agripa o resolver el problema del mundo externo, que vamos a ver con mucho detalle aquí, implica una manera de entender el conocimiento, ¿no? Una manera de entender la verdad, una manera de entender la justificación, una manera de entender la creencia. Vamos a empezar ahora mismo, en un ratito, en cosa de media hora, con Descartes, y vamos a ver cómo entiende él creencia, cómo entiende él justificación y verdad. Y bueno, pues vamos a ver cómo en algún momento a lo largo de este curso esas nociones son insuficientes, esas nociones son dignas de crítica, de revisión, ¿de acuerdo? Por parte de Hume, por ejemplo, después con Kant, por supuesto, ¿no? Y mucho más adelante con los pragmatistas clásicos y un montón de otra gente que también piensa que Descartes es un autor entrañable, una base fundamental, pero comete muchos errores, ¿no? Vamos a ver en algún momento esos errores también, ¿no? El error de Descartes, de acuerdo con Kant, por ejemplo, o con Peirce, ¿no? Pero, en fin. Entonces, la primera observación es esa: las tareas no corren de forma independiente, sino que se entrecruzan, ¿no? Se relacionan, ¿sí? A veces para poder resolver igual el problema del escepticismo hay que asumir cierta metodología, ¿no? Es decir, la tercera tarea, en fin, ¿no? Son tareas que están interconectadas. Bien, la segunda observación, eso está en la 19, en la diapositiva 19, consiste en que las tres tareas en gran medida engloban gran parte del trabajo epistemológico, pero que dada la riqueza de la epistemología y los nuevos caminos que ésta está tomando, algunos proyectos parecen no ubicarse claramente en las tareas que hemos mencionado. Entonces, bueno, por mencionar un ejemplo, hay una epistemología actualmente que es, como digo en alguna de las diapositivas más adelante, la epistemología contemporánea se ha enfocado en el valor, ¿no? En el valor, en el problema del valor, de acuerdo con el cual uno tiene que explicar por qué el conocimiento es importante o por qué un sujeto debería preferir guiarse por el conocimiento o preferir una creencia justificada a una creencia que no está justificada. Entonces, la epistemología del valor difícilmente se podría ubicar en alguna de las tres tareas. La epistemología del valor difícilmente quiere resolver el problema escéptico o desea establecer un método de investigación. No. Entonces, los nuevos caminos de la epistemología pueden no responder o pueden no aceptar estas tres tareas, o alguna de estas tres tareas.
Eso significa que la epistemología se ha desarrollado más o menos como de los 60 para acá, hacia nuevas perspectivas o nuevos horizontes que hacen que, por ejemplo, responderle al escéptico ya no sea lo primordial, ya no sea lo importante, porque nuestro punto de partida es otro, ya no es el fundacionismo, como vamos a ver esta palabra, ¿qué significa? Vamos a ver ahora el fundacionismo en Descartes. Ya no es tan importante responderle al escéptico, incluso el problema es que todavía siga considerándose un problema. El asunto es, ¿realmente es un problema real? ¿Es un problema, cómo les diré, importante o es un pseudo problema? Solo por ponerles un ejemplo ahora. Imagínense que se desarrolla un argumento de acuerdo con el cual, dado que todos hablamos el español diferente, ¿no? de forma diferente, todos hablamos el español de forma diferente en España, en Centroamérica, en México mismo, ¿no? Hablamos unas variedades que a veces nos sorprende cómo se dicen ciertas cosas en ciertos lugares, incluso aquí en México, ¿no? Que se desarrolla un argumento que diga así como, dada esa variedad, es imposible comunicarse en español. Es decir, lo que trato de decir es, no, la comunicación en español es un hecho, ¿no? Entonces, un argumento que tome como base la variación lingüística, la variación dialectal del español, del hispanoparlante, por más poderoso que sea, por más golpeante y sugerente no sé, que pueda parecer, ¿no? Más filosóficamente interesante que pudiera parecer, se encontraría con el problema de que pues es un hecho que hay comunicación, ¿no? Entonces, muchos dirían, pues ese argumento sería un pseudo problema, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir es que muchos autores, muchos epistemólogos actualmente dirían, con respecto a los problemas del escéptico, que el conocimiento tenemos que darlo por hecho. Es un hecho. Hay conocimiento. Y que en realidad los argumentos implican muchos supuestos que hay que empezar por revisar. ¿Sí? Ese es como una forma de darle vuelta al escéptico. El escéptico, por supuesto, jamás va a querer revisar sus supuestos. ¿No? Pero bueno, es todo un rollo, todo un problema, ¿no? Dialogar con el escéptico mismo es todo un problema. Entonces, estas nuevas perspectivas en epistemología, estas nuevas rutas, por ejemplo, la epistemología del valor, la epistemología del testimonio, la epistemología social, la psicología cognitiva, las ciencias cognitivas mismas, parten del hecho de que hay conocimiento. De lo que se trata es, pues, de explicar cuáles son los componentes de este hecho. Entonces, no hay razón como para darle crédito al escéptico o darle crédito a quien, digamos, pone en crisis o intenta poner en crisis la metodología de las ciencias, bueno, ¿no? Sino más bien la investigación de los 60 para acá se ha acentuado más en los procesos, no en los resultados, sino en los procesos. Una epistemología tradicional, que es con la que vamos a empezar, es importante empezar por el principio. Entonces, una epistemología con la que vamos a empezar es una epistemología tradicional. Esa epistemología tradicional supone que el conocimiento es de cierto tipo, ¿no? Tiene que tener unas ciertas características, ¿de acuerdo? Es una forma en la que surge la preocupación por el conocimiento y al mismo tiempo implica una serie de supuestos que nos permiten la investigación y que dirigen la investigación. De los 60 del siglo pasado para acá ha habido un cuestionamiento firme, un cuestionamiento fuerte sobre esos supuestos. Entonces, esa epistemología tradicional busca explicar cómo los resultados son firmes, cómo los resultados, ¿a qué me refiero por resultados? Me refiero por resultados a las leyes, por ejemplo,
a las leyes de las ciencias empíricas, a los axiomas de las matemáticas, esos son resultados. Las creencias como resultados, que pueden ser creencias firmes, creencias sólidas. La preocupación ha sido explicar su estatus, su justificación y su verdad. En cambio, varias corrientes en epistemología de los 60 del siglo pasado para acá se centran más en los procesos, es decir, se centran más en la investigación de las herramientas psicológicas, fisiológicas, sociales, que nos permiten el conocimiento. Entonces ya no en los resultados, en las leyes, en las creencias como tal, sino en los procesos que dieron lugar, que dieron origen a estas entidades. Porque tan importante es el resultado como el proceso. Por eso en alguna diapositiva que vieron por ahí les ponía yo la diferencia entre Kant y Hegel. Kant es un autor de los resultados, ¿no? Su pregunta, como algunos de ustedes seguramente saben, su pregunta es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? En otras palabras, ¿cómo son posibles las leyes de las ciencias? ¿Cómo llegamos a tener las leyes de Newton? Y en Hegel, la pregunta no es por los resultados, no es por, tenemos ahí los juicios, ¿no? Sino más bien, en Hegel la pregunta es por el proceso. Porque si entendemos bien el proceso, al mismo tiempo, según Hegel, podemos entender bien el resultado. Ver el resultado sin el proceso es ver la mitad o menos, ¿no?, de lo rico que es el conocimiento, de la riqueza que tiene el conocimiento. Entonces, para Hegel, hacer eso, hacer un estudio como el que hace Kant, es coartar, ¿no?, nuestra apreciación del conocimiento de la ciencia, cercenarlo y ofrecernos una visión chata, sesgada de la ciencia. Por eso es que a Hegel le interesa tanto la ciencia en su historia y no la ciencia en abstracto. Bueno, será una discusión. Si en este semestre la discusión central es racionalismo, empirismo, el semestre que entra la discusión central será Kant-Hegel. Bien, muy bien. Bueno, una distinción que es importante tener también en mente, que vamos a ver también muchas veces a lo largo de este curso, es la distinción quid facti quid iuris. En las diapositivas es la número 25, la distinción quid facti quid iuris. Es una distinción muy importante porque sitúa, ¿no?, la investigación del conocimiento de una forma muy precisa, ¿no? Lo sitúa de una forma muy precisa desde un punto de vista tradicional, desde un punto de vista lógico, ¿no? Es decir, una cosa es la pregunta por cómo se justifica el conocimiento, esa es la pregunta por la quid iuris, la cuestión legal, la cuestión normativa, la cuestión lógica, la cuestión de las reglas, y otra cosa es el cómo se origina el conocimiento. ¿Cómo se origina el conocimiento? Esa es la quid facti, la cuestión de hecho. Esa distinción va a ser muy importante desde ya, que la tengamos en mente, porque prácticamente la epistemología surge como la búsqueda de la quid iuris, de la cuestión de derecho, de la cuestión legal, ¿no?, de las reglas que justifican el conocimiento. Y intenta dejar de lado la pregunta por el origen. Intenta dejar de lado la pregunta por el origen. ¿Por qué? Porque el origen del conocimiento es contingente. ¿Sí? ¿Cómo se origina el conocimiento? Es algo que pudo haber sido de otro modo. En cambio, las reglas que justifican el conocimiento deben ser universales y necesarias. Esa es una apuesta que tiene el epistemólogo tradicional desde el principio. Esas condiciones son condiciones firmes, duras, ¿vale? Vamos a ver cómo esto arranca con Descartes, cómo se extiende hasta Kant, ¿no? Y posteriormente con Hegel veremos cómo, pues, no hay nada realmente como algo así como una normatividad
no relativa o no histórica, ¿no? Son distintos tipos de la normatividad, distintas formas de reglas, etcétera. Bueno, pues esta distinción es muy importante y es una distinción que primero vamos a tomar muy, muy en serio, muy, muy en cuenta, y después veremos cómo de distintas formas esa distinción es artificial, es obsoleta, es criticable. Muy bien, bueno, de las diapositivas que, que, que les envié para esta presentación, para esta introducción, sería a grandes rasgos, en realidad, pues todo lo que quisiera mencionarles. En la clase pasada empecé así como una por una a discutirlas. Les pedí que por favor para esta clase las leyeran todas. Es en realidad, esta presentación es en realidad un conjunto de diapositivas que yo tomé de un libro que escribí con un colega que también es doctor en filosofía y que escribimos un libro que se llama Nuevas perspectivas en epistemología contemporánea. Y estas diapositivas son en realidad la introducción de ese libro. Me parece que esa introducción del libro quedó lo suficientemente bien como para poder servir en nuestros cursos, tanto de licenciatura como de maestría, para poder ofrecer una perspectiva general, una visión general de lo que es la epistemología, si no solo la tradicional, sino también las preocupaciones de la contemporánea, que ya no concibe, por ejemplo, la creencia como proposición, sino como disposición a la acción, que ya no concibe la justificación como el ofrecimiento de razones, la posibilidad de ofrecer razones o no, sino la justificación como aceptabilidad epistémica, es decir, aceptabilidad social, práctica. Y ya no concibe la verdad desde un punto de vista metafísico, sino la verdad como verosimilitud, como probabilidad, como plausibilidad, como aceptabilidad material. Entonces, bueno, si pudieron revisar todas la presentación, todas las diapositivas, ahora les podría preguntar si tienen alguna duda sobre esta presentación. Sí, yo tengo una duda, profesor. ¿Cómo no? Adelante. Es que se apunta nada más, pero ahí no entiendo bien la distinción entre conocimiento y cognición. En Ok. esta parte donde está hablando de Hegel, Kant y proceso, resultado, etcétera. Correcto. Cuando hablamos de conocimiento, generalmente hablamos de un resultado, ¿vale? Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de, decía yo hace un momento, de leyes, por ejemplo, las leyes de Newton, o los axiomas de la geometría. Cuando hablamos de la cognición, nos referimos a los procesos que hicieron posible esos resultados. La cognición es entendida como los diversos mecanismos, los diversos procesos que dan como resultado eso, el conocimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias cognitivas, nos referimos a un entramado de disciplinas que intentan dar cuenta, por ejemplo, de la percepción, de la visión, de la memoria, de la imaginación, de la influencia de las pasiones o de las sensaciones en el conocimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Eres Natalia, ¿verdad? Ok. Mientras que el conocimiento como tal, la teoría del conocimiento como tal, intenta dejar de lado esas cosas, ¿sí? Intenta dejar de lado la influencia de la percepción, la influencia de la memoria, y
se enfoca específicamente en los resultados. Ahora que entremos con Descartes, vamos a ver, yo creo, de una forma muy clara a qué me refiero yo con los resultados. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer, yo espero que sí, oportunidad de leer la primera de las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿sí? Lo que él está haciendo ahí es dejar de lado, ¿sí? Quitar elementos, ¿sí? Ahora sí que es una broma muy recurrente, pero descartar, ¿no? Los sentidos, la realidad espaciotemporal, las matemáticas y finalmente la razón para quedarse con un último producto. Algunos de ustedes ya saben cuál es ese producto, una creencia de la cual no se puede dudar ya. Ese resultado es el que va a valer. Ese resultado es el cogito. ¿Sale? Entonces la epistemología se enfoca en el cogito y a partir del cogito resuelve todos los problemas. Reconstruye, por decirlo así, todo el camino que puso en duda hacia arriba, ¿no? Para regresar al mundo externo. Entonces la epistemología a partir de ahí se centra en las creencias entendidas como proposiciones, como que tienen un valor veritativo, una verdad, o que tienen una justificación específica. ¿Sale? Entonces, una teoría del conocimiento tradicional ve el conocimiento de una forma desligada, desvinculada, o pretende verlo así, de una forma separada de todos los procesos que dan lugar a ese resultado. Como acabo de decir, la percepción, la memoria, para quedarse solo con la creencia dicha, ¿no? Con la creencia tenida como proposición, ¿sí? ¿De acuerdo? Y hacer una evaluación de nuestras creencias, ¿sí? En cambio, la cognición es la investigación sobre los procesos. Como acabo de decir, y yo creo eso, realmente yo me uno a esa idea, coincido con los investigadores que piensan que investigar los procesos nos da luz para entender los resultados y no investigar solo los resultados de forma desconectada o aislada. A mí me parece, como diría Quine, como dirá Quine, después lo veremos, que una interpretación o una investigación del conocimiento que no involucre estos elementos que tienen que ver con los procesos, pues puede conducir a una explicación artificial, a una explicación pues lógica muy bien articulada, pero al final falsa. Esa es la crítica de Quine al positivismo lógico. Nos ofrecen una reconstrucción del conocimiento que pues está bien bonita, está muy bien armada, muy bien articulada, lógicamente funciona muy bien, pero es falsa. Es artificial. ¿Por qué? Porque es a priori. Ya vamos a ver ahorita, después a qué me refiero con que es a priori. Es decir, es independiente de los procesos, es independiente de la historia, es independiente lógica estructural. No, dirá Quine, lo que hay que hacer pues es investigar el conocimiento en su proceso, en su acción, en su proceder, investigar a un individuo y ver cómo Creo que sí se está trabando, ¿no? Sí. Ah, ok, ya. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Ay, sí, perdón, no sé, me quedé fuera, me sacó esta cosa.
Y bueno, sí, eso es lo que eh, quería decir al respecto, ajá, de esta distinción entre conocimiento y cognición, ¿sí? Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro, Natalia? Sí, muchas ¿Sí? gracias, profesor, No, perfecto. de nada. Ajá. Bien, muy bien. Eh, pues vamos a empezar entonces, ¿les parece bien con Descartes? Empezamos a ver la primera de las meditaciones metafísicas. Ujú. Les voy a dar un poquito de tiempo para que abran el archivo, ¿no? Vamos a enfocarnos hoy nada más en la primera de las tres meditaciones, de las seis, perdón, de las seis meditaciones. ¿No? Bien, bueno, les voy a explicar. La idea de este curso es ofrecer una ejemplificación de lo que decimos que es la epistemología tradicional, una ejemplificación de la epistemología tradicional, a través de la discusión entre el racionalismo y el empirismo. La teoría del conocimiento moderna, porque estamos hablando de Descartes, arranca con una visión del conocimiento muy específica, que podemos encontrar en las primeras líneas de las meditaciones metafísicas. En cada uno de los momentos en los que yo avance en el texto, intentaré hacer explícito el tipo de conocimiento al que se está refiriendo Descartes, el tipo de justificación que está buscando y el tipo de verdad, ¿sale?, al que se está refiriendo. ¿Por qué estos tres elementos? Pues porque configuran desde el teteto, ¿no?, las tres condiciones necesarias y aparentemente suficientes, algunos dicen que no, que definen al conocimiento: creencia, justificación y verdad, ¿ok? Y en cada autor, tanto en Spinoza como Locke y Hume, veré las diferencias en la forma de entender las creencias, la justificación y la verdad, ¿ok? Bueno. Bien. Aquí tengo mi texto. Fíjense bien. Estamos hablando de 1641. ¿No? Es el siglo XVII. ¿No? 1641. Si ustedes lo tienen ahí. El texto dice: meditaciones metafísicas en las que se demuestra la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo. Y lo primero que seguramente han de haber pensado es: caray, pero qué aburrido. Las meditaciones en las que se demuestra la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo. Pero por Dios, ¿pero qué no ya se habían ocupado de eso en toda la Edad Media? ¿No? San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, San quien quiera. Demostrar la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo. ¿Qué nociones tan trilladas? ¿Qué problemas tan trillados, no? Podríamos decir. ¿Pero qué creen? Ese no es el verdadero objetivo del texto. El verdadero objetivo del texto, el verdadero propósito, se encuentra escondido en las últimas dos líneas del primer párrafo. Este título tranquilo, inocente, así como: miren, yo humildemente vengo y les ofrezco un nuevo argumento para demostrar la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo. Es decir, parece ser un propósito teológico, parece ser un propósito religioso, ¿no? Pero fíjense en lo que voy a decir.
este es el propósito explícito, pero hay un propósito implícito. Y ese se encuentra en las últimas 2 líneas del primer párrafo. Lo voy a leer. Si lo tienen ahí, pues pueden acompañarme. Primera meditación. De las cosas que pueden ponerse en duda. He advertido hace ya algunos años cuántas cosas falsas he admitido desde mi infancia como verdaderas y cuán dudosas son todas las que después he apoyado sobre ellas. De manera que por una vez en la vida deben ser subvertidas todas ellas, es decir, puestas en cuestión todas ellas, completamente para empezar de nuevo desde los primeros fundamentos. Fíjense bien, subrayado con triple línea. Si deseo establecer alguna vez algo firme y permanente en las ciencias. Si deseo establecer alguna vez algo firme y permanente en las ciencias. ¿Cuál es el verdadero propósito de las meditaciones metafísicas? ¿Es un propósito religioso? ¿Es un propósito metafísico? ¿Es un propósito acorde con la escolástica tardía? No. Es un propósito epistemológico. Es un propósito científico. Establecer alguna vez algo firme y permanente en las ciencias. Establecer un criterio. Un criterio de verdad para las ciencias. Establecer el fundamento de las ciencias. A eso se refiere Descartes cuando dice esta línea. Es decir, lo que parece ser una obra apacible, tranquila, religiosa, etcétera, acorde con la época, es en realidad una obra revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque de lo que se trata es de hacer algo que solo hasta hace muy recientemente se llamaba filosofía de la ciencia, pero ya desde esta época es una reflexión sobre la ciencia. Es una reflexión acerca de qué distingue la ciencia de lo que no es ciencia. ¿Cuál es el criterio que vamos a tomar para poder decir que estamos ante un conocimiento científico? ¿Sale? Y empieza con una reflexión, pues muy bonita, ¿no? He admitido muchas cosas durante mi vida y después sobre ellas he fundado otras que resultan ser, pues no completamente buenas, no completamente indudables. Entonces, pues dice él, debo ahora, en este momento, él tiene 54 años, dedicarme a buscar el fundamento, una creencia firme. Una creencia firme. Bueno, si deseo establecer alguna vez algo firme y permanente en las ciencias. Como les decía, esa pregunta por el fundamento de la ciencia va a ser una pregunta que va a acompañar a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, a Locke, a Hume, a Kant. Es la pregunta por el fundamento, la pregunta por la base de la ciencia. Específicamente, en Descartes, es la pregunta por el criterio de verdad. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué es un criterio de verdad? Imagínense que les pido, bueno, que son otras condiciones. Es un ejemplo que he dado muchos años y son otras condiciones en las que ahora nos encontramos, pero imagínense que estamos en condiciones normales, condiciones típicas, ¿no? Presenciales, ¿no? Les digo, chicos, mi amigo Jonathan, con el que escribí el libro de nuevas perspectivas en epistemología, llega hoy al aeropuerto, llega desde Durango, él da clases en la Universidad de Durango, llega al aeropuerto hoy a las 10 de la noche. Necesito que por favor alguien me ayude, vaya por él y lo lleve a su hotel, ¿vale? Entonces ustedes dicen, bueno, pues yo me apunto, ¿no? Forman un grupo de 5 personas, ¿vale? Y entonces me dicen, bueno, sí, nosotros vamos. Y ya. Y yo no les digo ni cómo es, ni cuáles son sus apellidos, ni el número del avión, ni el vuelo, ni nada, ¿no?
Y entonces ustedes van a llegar al aeropuerto a las 10, un poquito antes quizá, a esperar a mi amigo Jonathan, con un letrero que diga Jonathan, y va a haber 1000 Jonathans ahí que van a decir, yo soy Jonathan, ¿sale? Entonces, si no tienen una descripción de Jonathan García, y nada más tienen el nombre, jamás van a dar con él y probablemente él no los encuentre, ¿no? Si nada más el letrero dice Jonathan y ya, ¿no? El asunto es que desde Platón, o probablemente desde antes, hemos hablado de la verdad, pero solo tenemos un nombre. ¿Cuáles son las condiciones de la verdad? ¿Cuáles son los criterios que establecen la verdad? Si no tenemos un conjunto de criterios bien definido, ¿cómo demonios vamos a encontrar la verdad? Aunque la tengamos enfrente, no la vamos a reconocer, porque no tenemos un criterio, porque no podemos distinguirla, la verdad de la falsedad. ¿Sí? Nos han presentado a lo largo de la historia de la filosofía muchas supuestas verdades, ¿no? Descartes está harto, con mayúsculas, no lo puedo decir de otra forma, harto de esas verdades, ¿no? Las verdades en su época se reducían a dos cosas que ofrecían verdades: la Biblia y Aristóteles. Y si nos quedamos con eso, pues pobres de nosotros, ¿no? Ya Galileo, ya desde antes de Galileo, había investigadores que habían mostrado que Aristóteles decía cosas que no eran correctas, que no eran ciertas. Y bueno, ya ni se diga, la Biblia, a riesgo de ser quemado y torturado o colgado, pues mejor no había que meterse con eso. El asunto entonces es que si no tenemos las notas, características, pues sí, las propiedades de la verdad, ¿cómo vamos a reconocer la verdad? ¿Cómo vamos a poder encontrarla si no tenemos previamente, y aquí va la palabra, amigos míos, estudiantes todos, si no tenemos un criterio a priori, un criterio anterior a la experiencia, un criterio anterior a la búsqueda, un criterio antes de, ¿no? Si yo les digo, no, sí, pues Jonathan casi mide 2 metros, tiene el cabello corto, negro, tez blanca, es delgado, y se apellida García Campos, ¿no? El número de vuelo es tal, viene desde Durango, etc. ¿Sale? Les doy más detalles, pues probablemente cuando no sé, cuando él baje del avión y salga por el pasillo, reconozca el letrero y ustedes digan, sí, coincide, ¿no? Coincide la descripción de Jonathan que nos dio el profesor con este hombre que se acerca ahora, es alto, de tez blanca, cabello corto, a veces se lo ha dejado bueno, olvídense, negro, ¿no? Entonces dicen, pues sí, corresponde. Pero si no les ofrezco esa descripción, no lo podrían encontrar. Ese es el problema de Descartes, ese es el problema de las ciencias en el siglo XVII, 1641. Parece que nos pueden ofrecer muchas verdades, muchas teorías verdaderas. La Biblia dice que la Tierra tiene tantos siglos, ¿no? Que las especies no cambian. Aristóteles dice que si arrojamos un proyectil, cuando pierde el ímpetu, se viene abajo en línea recta. Como caricatura, así, del coyote y el correcaminos. A lo mejor ya no les tocó a ustedes. Así, ¿no? Eso es ridículo, eso no ocurre realmente. O que dos objetos, uno de los cuales pesa más uno que el otro, los dos, de los dos, el que pesa más, el que tiene más peso, ese es el que debe llegar primero en una caída, ¿no? Bueno, pues justo fue
Galileo, entre otros, quien mostró que ese principio estaba mal, que es absolutamente incorrecto que de dos objetos uno de los cuales pesa más, si suelto los dos al mismo tiempo va a caer el que pesa más, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que la Tierra atrae a los dos objetos es la misma. Entonces, Descartes está harto, con mayúsculas, de aceptar tantas verdades por autoridad, tantas verdades por autoridad religiosa o escolástica, científica, escolástica, ¿no? Sin un criterio. ¿Cómo vamos a poder reconocer que no es verdadero algo o que es verdadero, que es verdadera una creencia si no tenemos un conjunto de notas que nos permitan definir la verdad? No la podríamos reconocer. Entonces, ese es el problema del criterio. ¿Ah? El problema verdadero, escondido en las meditaciones metafísicas, es el problema del criterio. Un criterio epistemológico, un criterio de verdad, el fundamento de la ciencia, un criterio que nos va a permitir distinguir entre la ciencia real y la falsedad, ¿no? La pseudociencia, las creencias sin justificación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen duda? No. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos adelante. Y dice Descartes, ¿no? Y habiendo yo rogado allí, no es cierto, este más. Pero parecía ¿cuál es esta obra? Parecía esta una obra ingente, es decir, esta obra de ponerse a dudar de todas mis creencias, parecía una obra ingente, difícil, en fin, y esperaba una edad que fuera tan madura que no la siguiera ninguna más apta para emprenderla. Como les digo, Descartes tiene aquí 51 años cuando escribe las meditaciones, pero ¿qué creen? La idea de que debe haber una creencia indudable, que debe haber un criterio de verdad, y la forma en la que podría él llegar a ella, la descubre cuando tiene alrededor de 30 y pico años, ¿no? De eso hace una mención Descartes en una obra anterior que se llama El discurso del método. Se supone que Descartes estaba en un cuartel cuando era soldado, cuando fue soldado en algún momento, y tuvo estos sueños, 4 sueños que lo llevaron a escribir estas meditaciones, pero no las escribió de inmediato, las escribió ya cuando tenía esta edad, 50 y pico. E incluso cuando las publica, se da cuenta de que no era el momento adecuado para hacerlo, porque unos años antes, creo 4 años antes, habían llamado a juicio a Galileo, porque él se atrevía a decir que la Tierra se estaba moviendo, ¿no? Entonces lo llamaron de la Inquisición a que pues testificara, está usted diciendo algo que la Biblia no dice. Y pues si la Tierra se mueve es imperfecta, y Dios es perfecto, y Dios ha creado la Tierra perfectamente, así que no debe moverse, debe ser inmóvil, todo alrededor debe moverse, pero la Tierra no. ¿No? Y entonces Galileo dijo que sí, miren, si la Tierra se estuviera moviendo, además a la velocidad que usted dice que se mueve, los pájaros jamás llegarían a sus nidos, ¿no? Entonces dijo Galileo, ¿qué cosa? ¿No? Y si yo soltara una piedra aquí ahora desde una torre alta, si la Tierra se moviera, necesariamente la piedra caería no en línea recta, sino haciendo una apertura, ¿sí? Es decir, no cayendo en su propio eje, sino a unos metros, ¿no? Si de verdad la Tierra se estuviera moviendo. Ya se imaginan la cara de Galileo. No, sí, pues no se mueve, perdón, ¿no?
yo me equivoqué, ¿no? Sobre todo teniendo ahí a un lado la horca, pues no, sí, pues yo me equivoqué, ¿no? Entonces, fíjense bien, plantear lo que está planteando, lo que va a decir Descartes en una época como esta, no es precisamente algo bien recibido. 4 años antes habían llamado a Galileo a juicio, así que había que ser muy cuidadoso. Entonces dice, parece esta una obra ingente y esperaba una edad que fuera tan madura que no la siguiera ninguna más apta para emprenderla, por lo cual me he retrasado tanto que incurriría en culpas y el tiempo que me queda para obrar lo consumiera deliberando. Así pues, con este fin he desembarazado mi mente de todo cuidado. Sí, Descartes ya era un hombre famoso en esta época. Me he procurado un ocio tranquilo, siempre se lo procuró. Descartes era un niño bien, un niño que desde que era muy pequeño estuvo en la Flèche, en una universidad, porque su papá, bueno, hay toda una historia horrible. Entonces, estuvo todo el tiempo recluido como en una especie como de, pues sí, de estancia, pero en una universidad, en la Universidad de la Flèche, en el Colegio de la Flèche. Y ahí aprendió todo, desde muy pequeño, ¿no? En fin, me he procurado un ocio tranquilo, me retiro en soledad y por fin me dedicaré seria y libremente a esta subversión general de mis opiniones. ¿Cómo vamos a llamar esta subversión general de sus opiniones? La vamos a llamar duda metódica. La duda metódica va a ser el método con el cual Descartes va a buscar el fundamento de la ciencia. La duda metódica es el método, la vía, el proceso a través del cual Descartes llegará a establecer el fundamento de la ciencia, a establecer el criterio de verdad. ¿En qué consiste la duda metódica? Bueno, Descartes es un hombre verdaderamente muy ordenado, es un autor muy cuidadoso, y eso lo explica en el siguiente párrafo. Para hacer esto, es decir, para poner en duda todas mis creencias, no será necesario que demuestre que todas esas opiniones son falsas, cosa que quizá nunca podría conseguir, sino que será suficiente para rechazarlas todas que encuentre alguna razón para dudar de cada una de ellas. Es decir, poner en duda no todas mis creencias, sino encontrar una mínima razón para poner en duda algunas de ellas. Una razón para poner en duda algunas de ellas. Puesto que la razón me persuade de que haya que abstenerse de asentir tanto a las opiniones que no son completamente ciertas e indudables como a las que son completamente falsas. Entonces, este es el primer paso de la duda metódica, establecer el criterio de mínima razón para dudar. Mínima razón para dudar, una sospecha. Lo vamos a entender así ahora. ¿Ok? Una mínima posibilidad de dudar. ¿Ok? Una mínima posibilidad de dudar. Ahora bien, ¿a qué se refiere Descartes cuando habla de una mínima posibilidad de dudar? Vamos a distinguir esta posibilidad de dudar de dos formas, de dos maneras. Una posibilidad lógica y una posibilidad psicológica. Una posibilidad psicológica es diferente de una posibilidad lógica, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿En qué consiste la diferencia? Les voy a pedir que ahora se concentren, cierren los ojos y se representen en su mente una figura plana, cerrada, que tiene 3 líneas y 3 ángulos. ¿Qué les da? Es un triángulo. Es un triángulo. Sí, ¿no? Un triángulo que lo pueden hacer. Esa es una posibilidad psicológica. Se pueden representar en la mente psicológicamente eso, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahora ya tienen su triángulo en la mente, vuelvan a cerrar sus ojos y añádanle
una línea más. ¿Ah? Tenemos un cuadrado. Añádanle otra línea. Necesariamente. ¿Perdón? No necesariamente tenemos un cuadrado. Ah, no, si le añadimos una línea más. Bueno, No, puede ser un... ángulo. Ok, perfecto, muy bien. Añádenle otra línea equidistante de la misma longitud que las otras. Ajá. Ajá. Y tenemos un cuadrado. Ajá. Le añadimos otra y tenemos un pentágono. Ajá. Añadimos otra más. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Añadan otra. Añadan otra. Ajá. ¿Sí? Si yo cierro los ojos e intento representarme una figura en mi mente de 12 líneas, a lo mejor puedo. Ajá. Pero si les pido que por favor se representen ahora en su mente una figura con 1000 lados, ¿se puede? No, no se puede. Ese es un no poder psicológico. Un no poder psicológico. No puedo representarme en la mente una figura que tiene 1000 lados. No puedo. A lo mucho por ahí, a lo mejor alguien dice, yo sí puedo 15, yo sí puedo con 16 líneas, órale, pero 1000 no se puede, ¿ok? ¿Sale? Ajá. Ahora bien, fíjense bien, conceptualmente, desde un punto de vista estrictamente conceptual, una figura plana, cerrada, que tiene 1000 lados, no implica contradicción. ¿Sí se ve eso? No implica contradicción. Y si no implica contradicción, entonces es posible aun cuando no nos la podamos representar, aun cuando psicológicamente no nos la podamos representar. Si hacemos el análisis, figura plana que tiene 1000 lados, y separo sujeto y predicado, figura plana que tiene 1000 lados, no involucra contradicción. ¿Sí? Si yo les digo figura plana que no tiene un solo lado, ¿no? Que no tiene extensión, eso involucra contradicción, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces ya nos queda claro, creo, hasta ahora, ¿qué es la posibilidad psicológica? ¿Ah? Es la posibilidad de representarse algo. La diferencia entre la posibilidad lógica es que la posibilidad lógica no involucra contradicción, aun cuando no nos la podamos representar, aun cuando no pueda tener posibilidad psicológica. ¿A cuál se está refiriendo Descartes? ¿A la posibilidad psicológica o a la posibilidad lógica? Descartes se está refiriendo a la posibilidad lógica. Es lógicamente posible introducir una mínima duda en esas creencias. ¿Sale? Es lógicamente posible. Se puede pensar esa posibilidad. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver Profesor, ejemplos. Sí, dime. ¿podría repetir lo de la posibilidad lógica, por favor? ¿Cómo no? La posibilidad lógica no involucra contradicción. ¿Sí? Un concepto como quiliágono, una figura plana, cerrada, que tiene 1000 lados, quiliágono, tiene posibilidad lógica. ¿Quién me preguntó? ¿Cómo te llamas? Yo, Betsabe. Betsabe, muy bien, Betsabe. Ajá. El concepto, figura plana que tiene 1000 lados, quiliágono, el concepto de quiliágono tiene posibilidad lógica, pero no tiene posibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos representar en la mente. Pero las dos posibilidades son independientes, ¿de acuerdo? El hecho de que no nos lo podamos representar, el hecho de que no podamos representarnos una figura plana cerrada que tiene 1000 lados, no implica que no sea lógicamente posible. ¿Sí se ve eso? ¿Por qué? Porque no implica contradicción. ¿Ah? Les pongo un ejemplo en donde sí implica contradicción, para que quede más claro. Ahí va. Sí. Represéntense en su mente ahora un objeto, el que quiera. El que quiera.
un objeto, el que sea. Algunos en su mente se representaban una casa, otros a su perro, otro una guitarra. Yo me represento un grano de arroz. ¿Sale? Ahora quítenle la extensión a ese objeto, quítenle la extensión, es decir, la cualidad de ocupar un lugar en el espacio. ¿Qué nos queda? Nada, profe. No nos queda nada. ¿Sale? Entonces, si yo digo, objeto que no tiene extensión, ¿eso es lógicamente posible? No, exacto. No. Exacto. No, porque involucra contradicción. Exactamente, exactamente. Ajá. Si yo les digo, represéntense en su mente una montaña. Una montaña. ¿Ya la tienen? Excelente, ¿no? Ahora les digo, quítenle a esa montaña las laderas. Pues desaparecen. ¿Sí? Entonces imagínense, el concepto que dice montaña sin laderas es un concepto lógicamente imposible. ¿Por qué? Porque involucra contradicción. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces la idea es que el hecho de que no podamos representarnos en la mente es independiente de la posibilidad lógica. Un concepto puede tener posibilidad lógica siempre y cuando no sea contradictorio. Estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando del siglo XVII. El principio de contradicción es lo más importante que existe en ese momento. Y va a ser tan importante justo por lo que va a hacer Descartes. Bueno, muy bien. Esa es la primera parte, digamos, que compone la duda metódica. La mínima posibilidad lógica de dudar de las creencias. Ahora, vamos a la segunda parte. Entonces, continúo con la lectura. Espero que me sigan, que me escuchen. Pero no por ello deben ser examinadas una por una, dice Descartes, porque eso sería un trabajo infinito. Y yo tengo 50 y pico años y no me quedan muchos más. Murió joven, en realidad. Bueno, no sé qué tan joven les parezca. 10 años más. Se enfermó de neumonía y murió. Bueno, pero no por ello deben ser examinadas una por una, porque eso sería un trabajo infinito, sino que al socavar los cimientos cae por su propio peso cualquier cosa edificada sobre ellos, iré directamente contra los principios en los que se apoyaba todo lo que antes creía. ¿No? Esta es la segunda parte de la duda metódica, el segundo componente de la duda metódica. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que en lugar de intentar dudar de todas las creencias, vamos a dudar solo de las básicas, de las fundamentales, de las que están, como dice él, en los cimientos. Por eso es metódica, no es una duda loca, ciega, ¿no? Es una duda metódica. ¿Por qué es metódica? Porque va directamente hacia los cimientos, hacia las creencias básicas que sostienen todo el edificio del conocimiento. Si yo les pregunto ahora, ¿qué modelo de conocimiento está pensando Descartes? Les pongo dos opciones, por decirlo así. ¿Fundacionismo o coherentismo? María Azuela. Fundacionismo. Tú respondiste, no te escuché, pero leí tus labios, exacto. Fundacionismo, exacto, fundacionismo. ¿Qué es el fundacionismo? Les decía yo en la clase pasada, por favor, investiguen fundacionismo, coherentismo, teorías de la justificación, ¿de acuerdo? El fundacionismo, como seguramente, ojalá hayan podido ver en el texto de Jonathan Dancy, implica una teoría de la justificación de acuerdo con la cual el conocimiento es un edificio que está cimentado
en por lo menos un número finito de creencias que vamos a llamar creencias básicas. Estas creencias básicas son el fundamento de todo el edificio, ¿sale? Estas creencias básicas deben ser absolutamente ciertas, incontrovertibles, infalibles. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dice Jonathan Dancy. Ajá. Y estas creencias básicas están conectadas con la realidad misma, con las cosas mismas, con los hechos brutos, etc. Bueno, las creencias básicas se distinguen de las no básicas en que las creencias básicas son inmediatas. Son firmes, son sólidas, son fuertes. Y las creencias no básicas se deducen, se infieren o se inducen, en este caso se deducen, en el caso de Descartes, se deducen de las creencias básicas. Entonces, la duda de Descartes, la duda metódica, es una duda metódica, ¿eh? Porque no va a ciegas y a locas poniendo en duda todas las creencias, ¿no?, que están arriba, ¿no?, o en medio, sino que va directamente a los cimientos. Se dirige directamente hacia las creencias básicas. ¿Está claro eso? Y vamos a encontrar en las meditaciones metafísicas 4 creencias básicas. 4 creencias básicas. ¿Sale? 4. Las voy a enunciar ahora y las vamos a ver desarrolladas en el texto. Hasta donde me dé el tiempo de clase. Cintia, te encargo que me avises para parar, porque yo puedo seguirme todas las... Bueno, estas 4 creencias básicas son las siguientes. La creencia en los sentidos. La creencia en los sentidos. Esa es la primera. La creencia en los sentidos. ¿Ah? La segunda creencia básica es la creencia en la realidad espacio-temporal. La creencia en la realidad espacio-temporal. ¿Sí? Es una abreviación. Ahora voy a explicar en qué consisten esas creencias. La creencia en la realidad espacio-temporal. La tercera es la creencia en las ciencias formales, en las matemáticas, en la geometría, la creencia en las ciencias formales. Y la cuarta y última es la creencia en la razón misma. La creencia en la razón, ¿ok? ¿Sí? ¿Las repito? ¿Sí? La primera es la creencia en los sentidos, la segunda es la creencia en la realidad espacio-temporal, la tercera es la creencia en las ciencias formales, matemáticas, geometría, etc. Y la cuarta es la creencia en la razón. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo Descartes introduce una mínima posibilidad lógica de dudar de cada una de estas creencias para ver cómo el edificio de la ciencia se destruye. Bueno, es una alegoría, ¿verdad? Cómo el edificio de la ciencia se pone todo en duda, poniendo en duda solo estas 4 creencias básicas. Si consigue hacer eso, entonces podemos dudar de todo el edificio, ¿sí? De todo el edificio, porque está, por decirlo así, está viciado, ¿no? Todo el edificio como construcción está viciado, ¿no? Sus cimientos son endebles. Bueno, entonces, recuerden muy bien, la idea de Descartes es encontrar una creencia de la cual ya no se pueda dudar. El propósito de Descartes es establecer algo firme y permanente en las ciencias, es establecer el criterio de verdad, el fundamento de la ciencia. No sé cómo les haya ido a ustedes en la preparatoria. No sé cómo les hayan presentado a Descartes en la prepa. Pero si les dijeron que Descartes era un escéptico, caray, espero que no. ¿Por qué? Porque un escéptico, como acabamos de ver hace un momento, ¿no?, en el trilema de Agripa, por ejemplo, no está buscando una creencia que fundamente la ciencia, ¿o sí? Está negando la ciencia, está intentando negar la ciencia a través de un argumento, no está intentando darle un fundamento a la ciencia, no está intentando establecer un criterio de verdad. Entonces, la duda metódica, para no abandonar todavía el tema de la duda metódica, es eso, una herramienta. Una herramienta, ¿sí?
Una herramienta que Descartes puede utilizar y dejar, ¿no? Tomar, ejecutar con ella y dejar a un lado. ¿Sale? Esa va a ser una crítica que después le van a hacer Peirce, por ejemplo, Dewey, bueno, en fin, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no es una duda vital, ¿no? No es la duda de Hegel, ¿no? Sino es una duda, eso, una herramienta, un instrumento que yo enciendo y apago, ¿no? Enciendo ahora que voy a hacer la reflexión y luego apago cuando ya estoy muy cansado, como dice al final de la primera meditación. Ya estoy suficientemente cansado, mañana voy a seguir, estoy completamente aturdido y mañana le sigo, ¿no? Entonces, ¿es un escéptico? La respuesta es no. Es un fundacionista. Es un fundacionista. Es un fundacionista en crisis, por supuesto, porque está viendo que el edificio de la ciencia es endeble, pero al mismo tiempo no es un fundacionista que diga, ah, no existe el conocimiento, no hay condiciones para el conocimiento, no. Es un fundacionista firme, duro, ¿ah? Que está buscando ir hasta el fondo del asunto y encontrar un fundamento firme, un fundamento sólido, ¿sale? Entonces es un epistemólogo ya, ¿sí? Solo que no se llamaba de esa forma en esa época. Es un filósofo nada más. Bueno, bien. Aquí vamos, sigo en la página 16 de sus copias. Solo voy a leer el primer argumento para que vean cómo argumenta Descartes, ¿sale? Dice Descartes. Déjenme que pase ese ruido. Listo. ¿Ah? Dice, ciertamente, todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero, lo he recibido de o por medio de los sentidos. ¿No? Esa es la creencia básica. Esa es la primera creencia básica. ¿No? ¿Cómo la podríamos interpretar o cómo la podríamos decir? Ajá. Los sentidos ofrecen verdad. Los sentidos ofrecen verdad. ¿Sale? Esa es la primera creencia básica. Si siento ahora calor, digo, bueno, pues es verdad, lo siento, ¿no? Si veo ahora el sol y veo que está ahí, pues digo, pues hay sol, ¿no? Me asomo por la ventana. Si veo que hay viento y veo que se mueven las ramas de los árboles, digo, pues hay viento, es verdad, ¿de acuerdo? Bueno. Pero el argumento continúa, esa es la creencia básica y ahora viene el argumento. Pero he descubierto que estos me engañan a veces. Y es prudente no confiar del todo en quienes nos han engañado, aunque solo fuera una vez. Es prudente no confiar en quienes nos han engañado una vez. ¿Ok? Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente.